Bienvenidos a nuestro estudio ¿Cuándo viene el Rey? El Señor Jesús estaba en su última semana en esta tierra. Ha llegado a Jerusalén y visita el templo. Recordemos que el templo era el lugar donde la presencia de Dios estaba dispuesta para escuchar las oraciones de su pueblo, para los sacrificios, la enseñanza y el encuentro de aquellos que adoraban a Jehová. Frente a la actitud negativa de muchos habitantes de Jerusalén, quienes no aceptaban a Cristo como el Mesías y Rey, nuestro Señor se compadece y llora, y les advierte que en algún momento van a reconocer al que viene en el nombre de Dios. Una vez que sale del templo con sus discípulos, estos le recuerdan a nuestro Salvador la grandeza de esta edificación. Era algo impresionante, brillaba por las piedras utilizadas. Para esta construcción se utilizó también oro que abundaba en la parte externa e interna. Para los discípulos, la base de la religión judía seguía teniendo relevancia, es decir, los sacrificios en el templo. Pero ahora, el Señor Jesucristo va a decirles a través de varias profecías que un juicio viene, una disciplina se acerca, esperando que regresen su mirada al Mesías, tanto el pueblo de Dios como el mundo en general. La base bíblica para esta enseñanza se encuentra en Mateo 24, del 1 al 13. En primer lugar, diremos que el juicio de Dios viene y prepara al mundo para recibir al Mesías. Leamos juntos Mateo 24, del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En la época de la conquista babilónica, en el 586 a.C., Jerusalén fue saqueada y el templo, construido por Salomón hace algunos años atrás, sería arrasado y robado sus utensilios. En el año 516 a.C., Esdras levanta el templo con un acabado modesto, sin la grandeza que tenía este templo de Salomón antes. Ya en el 19 a.C., Herodes lo hace más grande y hermoso. El templo iba a ser destruido por segunda ocasión, 40 años luego de que el Señor Jesús anunciara esta profecía. El general romano Tito sitiaría Jerusalén y nuevamente acabaría quemando el templo y derrocando su edificación. Los discípulos preguntan cuándo se daría este juicio, ya que en la primera destrucción se debió a la disciplina de Dios por la idolatría y el mal gobierno de los príncipes de Israel. Esta disciplina o juicio de Dios, evidenciada en la caída del templo, es parte de la preparación para la segunda venida de Jesús. El regreso de Cristo se dará en varias etapas, una de ellas para recoger a su iglesia y posteriormente para venir a juzgar, vencer y establecer su reino milenial. Un dato importante de todo esto es que no se conoce cuándo sucederá, pero el mundo estará viviendo una falsa paz y prosperidad, engañando a muchos, haciéndoles pensar que no necesitan de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Leamos juntos 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Puedes decir que a través de las pruebas has conocido mejor al Señor? Esto es lo que anhela nuestro Padre Celestial con el mundo, la sociedad y nosotros. ¿Qué área de tu carácter ha mejorado luego de la disciplina del Señor? ¿Por qué piensas que es importante no saber la fecha exacta de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál podría ser la actitud del mundo o la nuestra? En segundo lugar, veremos que aparecerán falsos cristos cuando venga el Rey.
Mateo 24, del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El reino de los cielos, donde Cristo es el Señor, empieza en el corazón del hombre, cuando éste responde al llamado de Dios para reconciliarse y pedir perdón por sus pecados. Cuando un hombre reconoce a Jesús como Señor y Salvador, pasa a ser parte de su reino, hasta el punto que también será llevado por Jesús en su segunda venida. Leamos juntos Lucas 17, del 20 al 21, donde se evidencia que el Señor está en medio de sus discípulos reinando. Dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y en Lucas 17, del 22 al 24, nos habla acerca de la segunda venida visible de nuestro Salvador. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. A lo largo de la historia del cristianismo han aparecido falsos cristos o anticristos, engañadores que desean la gloria para sí, que usan el evangelio a medias para sus propios réditos y no cuidan la grey de Dios, no ven por el crecimiento espiritual y más aún son usados por Satanás para detener el avance de la iglesia. A este respecto, leamos 1 de Juan, capítulo 2, los versículos del 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y les dejo esta pregunta: ¿quién nos da la posibilidad de distinguir a los falsos cristos? Según este versículo 20 que acabamos de leer. Una enseñanza equivocada es el hacer de menos al Antiguo Testamento. Sí, un evangelio a medias no toma en cuenta el Antiguo Testamento, y los falsos profetas, falsos líderes o falsos pastores o sin conocimiento piensan que el Antiguo Testamento es anticuado. El Señor Jesús nos muestra que toda la Escritura habla de Él, que la vida eterna no está en la ley, pero se la encuentra en nuestro Salvador. Leamos juntos Juan 5, del 39 al 43. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia te diste cuenta de la necesidad de arrepentirte y pedir perdón a Dios o de aceptar a Cristo como Salvador? ¿Recuerdas algún versículo en el Antiguo Testamento que hable acerca del Señor Jesús y puedes explicarlo? En tercer lugar, ¿cómo sabremos que el Rey viene? Existirán guerras. Leamos Mateo 24:6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras son el resultado de la envidia, la contienda, el de buscar tener algo que no está en la voluntad de Dios y el anhelar algo que está motivado por mis placeres, según lo que leemos en Santiago capítulo 4, los versículos del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Actualmente, el poder bélico de las grandes naciones es mayor que en cualquier otra época. Con solo una batalla nuclear entre estas dos potencias, las más grandes, el mundo sería terminado. Cuando estás en una discusión, cuando tú estás en algún tipo de discusión, ¿puedes orar por aquello que deseas? ¿Crees que a Dios le agrada tu posición? Cuando estás en medio de otra discusión o de una discusión, ¿tienes claridad de qué te está motivando? ¿Algo justo o algún capricho o la envidia? En cuarto lugar, ¿cómo sabremos que viene el rey? Porque existirán hambres, pestes y terremotos. Leamos Mateo 24 del 7 al 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Actualmente, debido a nuestro egoísmo como humanidad, las guerras y el estilo de vida consumista y los malos gobiernos, existen 140 millones de personas en situación de hambre según la ONU. Como dice la palabra, la maldad se sigue multiplicando y asimismo la injusticia aumenta. Es responsabilidad de los cristianos el atender al necesitado. Leamos juntos Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Por otro lado, las enfermedades en nuestros tiempos están más desarrolladas. Las variantes de los virus hacen casi imposible rastrearlos y tener una cura para los mismos. Frente a esta realidad, existe la esperanza de tener un Dios cuyo nombre es Jehová Rafa, quien restaura la salud. Leamos el Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Otra señal de la segunda venida son los terremotos, las catástrofes naturales. De acuerdo a la Biblia, la naturaleza gime por la redención que viene de nuestro Señor. Recordemos, cuando murió en la cruz el Salvador, el cielo se oscureció y en su segunda venida el cosmos se va a alterar. Leamos juntos Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Piensas que el ser humano está regresando su mirada al mundo luego de las tribulaciones que estamos pasando en los últimos tiempos? ¿O piensas que está regresando su mirada a Jesucristo luego de pasar por estas pruebas? Saber que Cristo viene y que pasaremos tribulaciones, ¿qué produce en tu corazón? Temor, esperanza, paz, valentía, anhelo de estar cerca de Él. Compártelo en tu grupo. Y en quinto lugar, ¿cómo sabremos que viene el Rey? Porque el amor se enfriará. Leamos Mateo 24 del 9 al 12. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros os aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Una de las evidencias de los últimos tiempos antes de la venida de Cristo tiene que ver con la persecución, la traición y la falta de amor. Desafortunadamente, el amor ágape o amor sacrificial no es el más evidente en la actualidad. Existe una falta de compromiso y sacrificio, pero recordemos que el amor que perdura es el amor ágape, como dice en 1 Corintios 13. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, nunca deja de ser. Las características del mundo de aquellos que no conocen a Cristo en los últimos tiempos están descritos en la Biblia, en 2 de Timoteo
3 del 2 al 4. Y les leo una parte. Serán traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios. ¿Puedes dar un testimonio de cómo el amor ágape te ha ayudado en tus relaciones de hogar, trabajo e iglesia? ¿Piensas que estar mucho tiempo en el internet o las redes sociales puede alejarte de amar a los demás? ¿Por qué sí o por qué no? Dios te bendiga.